Buenas tardes, mis amadas líderes. Me alegra mucho poderlas saludar y que podamos seguir con nuestro estudio, parte 2 de la bondad de Dios. Vamos a ir desde la página 49 hasta la página 56 y como siempre me gusta hacerlo, vamos a ver 3 puntos que podemos resaltar sobre esta parte de la lección. El primero yo lo he querido titular Dios nos da libre albedrío. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el Señor nos da la capacidad de decidir qué queremos hacer nosotros. Ahora, un buen ejemplo que podemos usar para esto es las madres con sus hijos, ¿verdad? Pueden darle la oportunidad de escoger. Quizás tú le puedes decir al niño, ten cuidado porque si te subes ahí te puedes caer y te puedes golpear, pero el niño puede decidir o no hacerlo o subirse y tener las consecuencias, ¿verdad? Así hace el Señor con nosotros. Entonces estamos viendo que Dios es un Dios bondadoso, pero acá Tozer nos está diciendo, pero también Dios es severo. Y esto es de acuerdo a lo que nosotros elijamos, ¿verdad? Porque Él nos está dando la oportunidad de elegir o la vida o la muerte. Podemos elegir salvación en Cristo Jesús o una vida eterna sin Él. Podemos elegir vivir en obediencia o en rebeldía al Señor. Y ambas decisiones van a tener un resultado. Dios se complace cuando nosotros somos obedientes a lo que Él nos está diciendo, a sus mandatos, a su palabra, a la manera que Él creó todas las cosas y lo que Él dispuso para que toda su creación pueda vivir en armonía. Pero cuando nosotros nos apartamos de eso y decidimos vivir en rebeldía en contra de los principios que el Señor nos ha dado en su palabra, ¿qué va a suceder? También van a haber consecuencias para eso. Así que aquí Él dice en la página 49, ese libre albedrío es un don de Dios, ¿sí? Él tiene la soberanía absoluta, pero Él nos ha dado un poco de esa soberanía, pero es provisional. ¿Sí? Entonces es como si Dios estuviera diciendo, les voy a permitir dentro de ciertos límites que ustedes sean sus propios jefes y que elijan si van a ir al cielo o si van a ir al infierno. Creo que esta parte es muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque como Dios nos ha dado la capacidad de elegir, de escoger, de decidir, o lo que estamos diciendo, libre albedrío, esto tiene mucho que ver con lo que nosotros recibimos en nuestras vidas. Ahora, esto no es para decir que si hay alguien que hace algo bueno y recibe algo malo, eso es culpa de Dios. No, ya vamos a ver esto un poco más en detalle. Pero esto sí es para decir que así como un padre se deleita y se complace, o una madre, con la obediencia de sus hijos, de la misma manera es el Señor. Pónganse a pensar a las que son madres cuando han tenido un logro de sus hijos, de sus hijas, que les ha llenado el corazón de tanta alegría. ¿Qué dicen ustedes? Ay, quiero darte un regalo, quiero celebrarte, porque has hecho algo maravilloso, porque tuviste las mejores notas, porque te mandé a hacer algo y lo hiciste inmediatamente y trae alegría al corazón de ese padre o madre. Asimismo, nosotros podemos traer alegría al Señor cuando tomamos esas decisiones. Ahora, aquí dice, en este mismo punto del libre albedrío, que hay algo que Dios tiene para nosotros. Y esto me pareció muy bonito porque a veces pensamos, o hay personas que piensan, que Dios se complace o le gusta que sufra el ser humano. Y eso es falso. Puede ser por cosas que han escuchado afuera en el mundo, o por profesores, o por teorías, o por gente atea, pero eso es una mentira. Y Él dice, Dios no se complace en el sufrimiento de sus hijos, pero es el resultado muchas veces de nuestra decisión de apartarnos, de sacar a Dios de nuestras vidas, de sacarlo del matrimonio, del hogar, del colegio, del gobierno,
de cada una de las esferas de la sociedad, cuando sacamos a Dios y decidimos que no vamos a seguir sus parámetros, también hay consecuencias para eso. Y lo vemos aún en el gobierno. Porque si ustedes ven Crónicas, Reyes, aquí decimos, el que hizo lo bueno delante de Dios, Dios se complace. Y fue tan bondadoso con esos reyes. Ejemplos, el rey David, el rey Salomón, el rey Josías, muchos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Pero luego hubo otros que fueron malvados. ¿Y qué hizo el Señor? Como son malos, como no quieren estar conmigo, como se apartan de mí, entonces los suelto a que sus enemigos tomen de ustedes absolutamente todo y aún que los tomen como cautivos. Entonces es importante saber eso, porque cuando nosotros decimos tenemos libre albedrío, es nuestra voluntad se puede alinear a la voluntad de Dios y yo tengo capacidad de decidir. Dios no hizo robots, Dios hizo hijas e hijos. Y por eso Él nos invita a que nosotros experimentemos realmente quién es Él y lo conozcamos. En este primer punto todavía dice que el Señor tiene dos cosas para con nosotros y es la simpatía, ¿verdad? ¿Qué significa simpatía? Sentimiento o sufrimiento, pero juntos. Entonces, cuando yo estoy sufriendo, Dios siente simpatía por mí y sufre conmigo. Vamos a ver cuando María, cuando Marta pierden a su hermano, vemos a Jesús llorando. Hay una simpatía, ¿sí? Él sufre con nosotros. Él sufre, Él siente mi dolor. Pero lo segundo es la empatía, que es la capacidad que yo tengo de proyectar en otro el cómo se siente. Entonces Dios tiene ambas y las tiene de manera ilimitada para con cada una de nosotros. Así que, bueno, Él nos da aquí referencias, versos bíblicos, si ustedes los quieren leer, me parece fenomenal. La segunda parte que yo lo determiné, muy distinto a como decía acá, pero yo decía, seamos audaces con nuestro Dios. Seamos audaces con nuestro Dios. Ese es el punto número 2. Él da aquí dos ejemplos. Uno de esos ejemplos es Lutero, ¿no? Y él dice que cuando la gente escuchaba orar a este hombre, ¿sí? Empezaba a orar con autorrenunciamiento, ¿sí? O sea, renunciaba a sí mismo, moría a sí mismo, con humildad y con un arrepentimiento que de verdad despertaba la compasión de los demás. Pero dice, pero después de eso, cuando él seguía orando, también lo hacía con tanta audacia que causaba temor. Yo creo que esta es una parte que de pronto algunas dicen esto, ¿qué tiene que ver? Pero tiene mucho que ver, porque a veces nosotros no recibimos ciertas cosas porque no nos atrevemos ni siquiera a ser audaces en la presencia de Dios. Quiero que pongan este ejemplo a las mujeres o que piensen en él para que les ayude a entender más esto. Si ustedes tienen confianza con una persona, ¿sí? Entre más confianza tengan, la relación puede ser aún más audaz, ¿sí? Por ejemplo, hay amigos que llegan a la casa del uno del otro y tienen tanta confianza que pueden abrir su nevera, tomar algo, sacar algo de comer, contarse ciertas cosas, pedirle favores que no le pedirían a nadie, ¿verdad? Es una relación audaz. Se atreven a hacer cosas que no harían con otros. ¿Por qué? Porque hay un nivel donde se conocen a profundidad. Y creo que por eso fue importante poner esto, que seamos audaces con el Señor. Cuando yo tomo la decisión de obedecer al Señor, por eso dice, aquí él empezaba como a rendirse, a humillarse, a entregarse al Señor. Después de eso dice, ¿sabes qué, Señor? Estoy lo suficientemente rendido como para saber que si yo pido algo ahora está alineado con tu voluntad, que no es solo lo que yo quiero, que no es solo mi carne, sino que yo quiero lo que tú quieres. Entonces empezamos a ser más audaces. ¿Y por qué a Dios le gusta esto? Porque Él quiere dar. Este es su carácter. Él es un Dios bondadoso y generoso. Hubo alguien, me parece que fue Enid, que me decía bondad. Me hizo pensar. La última parte es
dad, dad, de dar. Todo el tiempo el Señor está dando. Y como Él es ilimitado y Él es la fuente, no hay nada que se agote. El Señor se deleita en dar. Entonces nosotros podemos pedir. Pero ¿qué pedimos muchas veces egoístamente? Solamente lo que nosotros queremos. Queremos los autos, queremos el dinero, queremos ciertas cosas, pero no pedimos de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué cada vez que Jesús oró, el Padre le respondió? Porque Jesús estaba alineado con su Padre y Él se complace en dar. Y por eso vimos la bondad de Dios aquí en la tierra. ¿A través de quién? De Jesús. No hay otro más bondadoso como Él. Entonces yo debo aprender a tener más audacia. Y eso es una buena pregunta para las mujeres. ¿Has sido audaz en tu relación con Dios? ¿Te has atrevido a pedirle algo fuera de lo común? ¿A hablarle de cierta manera? Él aquí nos da ejemplos de cómo lo hizo. Y de verdad que me gusta mucho porque me identifico mucho. En Lucas 7:47 dice, él dijo esta frase, ¿no? Basado en Lucas 7:47, dice, no te pueden amar tanto, Señor, como yo te amo. Otros hombres que son mejores que yo. Yo he sido un pecador, yo he sido el peor de todos. Mis pensamientos, mis pecados, mis acciones son de lo más bajo, Señor. Pero Él dice, no te pueden esos hombres que son mejores que yo amar tanto como yo te amo, dice Tozer, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, qué lindo que hay una audacia cuando nosotros oramos de cierta manera, es porque sí sabemos realmente, hemos experimentado cuánto necesitábamos de esa bondad de Dios. Cuando hemos sido completamente vagabundos, perdidos, que hemos estado lejos del Señor, que nos hemos ensuciado con el mundo. Pero vemos, wow, qué bondad has tenido, Señor. Y como tanto me has perdonado, tanto yo te amo. Y en ese amor y en esa entrega, mi cercanía contigo es tal que puedo ser audaz, que puedo decirte estas cosas, que puedo orar de una manera diferente y comunicarme contigo, Señor. Entonces, eso me resaltó. Ahora, en esta parte, yo quiero decirles, si Él dice, esto se volvió una canción. Él salvó, página 52 es en la que estoy, qué pena que no les dije. Él salvó a un desgraciado como yo. Él convirtió nuestra culpa en eterna adoración. Y si esto es algo que no hemos experimentado todavía, es importante pedirle al Señor, yo quiero experimentar esto. Esto no puede ser solamente una teoría, esto no puede ser solamente letras que yo estoy leyendo, esto no puede ser solo información que llega a mi mente. Cuando yo verdaderamente he experimentado la bondad infinita de Dios, donde Él da mucho más allá de lo que yo pueda esperar, imaginar, mucho más de lo que merezco. Porque recuerden que en la clase pasada decíamos, ¿qué merecemos? Merecemos la muerte, porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Y en vez de darnos muerte, Él tiene misericordia y bondad en darnos vida y vida en abundancia. Algo muy lindo, no está en el libro, pero quería compartírselos, y es cuando nosotros no sabemos qué es la muerte, ¿verdad? Pero quizás las personas que han estado o cerca de la muerte o han perdido a un ser amado, podemos pensar un poco más en la muerte. Y solo el que sabe lo que es la muerte valora la vida. Entonces, en este segundo punto, seamos audaces, el Señor. No es solamente que tengo un problema que yo quiero que tú resuelvas, es que he estado muerta en mi espíritu. Cuando Jesús no está presente, hay una muerte espiritual y yo necesito vida. Y el Dios bondadoso, que todo lo puede, que su bondad es infinita y sin ningún límite, está dispuesto a darla. Número 3 y punto final es... Acá dice la bondad de Dios, pero yo quise llamarlo Dios se complace en mí
y yo me complazco en él. Qué lindo que podamos decir eso. Ahora, en este tercer punto les doy una idea y recuerden que este video solamente es de inspiración. Sé que el Señor le está dando el ejemplo, la palabra a cada una de ustedes. Pero aquí se me ocurrió una pregunta muy especial y ustedes dicen, ¿quién es la persona más bondadosa que tú conoces? Cuéntame de la persona más bondadosa. ¿Y por qué esa persona te parece bondadosa? Él nos dio el ejemplo de Abraham Lincoln, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos. Y ese presidente dice que había un hombre que estaba tan mal y herido en esa camilla que todos ya sabían que él iba a perder la vida. Pero ¿qué hizo él? Él fue y lo visitó. Y aunque todos le dijeron, señor presidente, él no va a salvarse. Abraham Lincoln vino y le besó la frente con mucho amor y le dijo, teniente, usted se tiene que poner mejor por mí. Esto está en la página 53. Y las enfermeras escucharon que él susurró, señor presidente, lo haré. Y así fue. A pesar de que todos creían de que iban a perder la vida solamente por ese gesto bondadoso, este hombre luchó y sobrevivió. Ahora yo les doy un ejemplo de mi propia vida que lo he escrito en una de las lecciones y les he hablado de mi abuelita que ya está en el cielo con el Señor, que se llamaba Justina. Justina, yo pienso que en mi vida, de todas las historias que yo he conocido y de la oportunidad que tuve de compartir con ella, es la mujer más bondadosa que conocí. Y algo muy lindo que me contaron es que ella siempre, todos los domingos, ella decía, domingo de misiones. ¿Sí? Mi abuelita era adventista, ella iba a la iglesia los días sábados, entonces el domingo, su día de reposo era el sábado, el domingo ella decía día de misiones y preparaban almuerzos y se iban a visitar a los enfermos y a las personas en necesidad. Qué hermoso ver la bondad en las personas. Ahora, si esa persona nos parece tan bondadosa, esa persona se pondrá brava, esa persona cometerá errores, sí comete errores, pero hay alguien que no lo comete y es Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús es el Hijo, es Dios hecho Hijo que vino a hacerse hombre para poder compartir con nosotros. Y no ha caminado sobre la tierra otro como Jesús que haya sido tan bondadoso como Él. Vemos la bondad en cada encuentro que él tuvo que está registrado en la palabra de Dios. Vemos su compasión, vemos su bondad sin límites de dar, de abrazar, de escuchar, de ver a los ojos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los pecadores, a los adúlteros, a los ladrones. Ese es el Dios bondadoso que nosotros tenemos. Así que el punto 3 es Dios se complace de mí y yo me complazco en él. Y quiero leerles 2 versículos que me parecieron muy importantes para esta parte. El primero es Mateo, pues están ahí en esa sección. Mateo 3:17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces Dios está hablando de Jesús, pero a través de Jesús nosotras somos adoptadas. Y cuando nosotras estamos alineadas con el Padre, que Él pueda decir lo mismo de cada una de nosotras, ¿cierto? Esta es mi hija amada y estoy muy complacido con ella. Qué lindo que el Señor pueda decir eso de nosotros. El segundo verso es Mateo 25:21. Y dice así el verso, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Así que aquí el autor nos está queriendo enseñar que Dios se complace en nosotros y nosotras nos podemos complacer en el Señor y en sus bondades. Y por eso aquí él decía, Dios quiere complacernos. ¿Qué significa esto? Que Dios no está repugnado por nosotros, ni por nuestras necesidades. No está ni repugnado, ni asqueado, ni que, mejor dicho, le tomó por sorpresa toda nuestra situación.
Aquí él dice en la página 55 que Dios, el Señor, será su enfermero, su cuidador, su ayudador, porque Él no le repugna nada de usted. Él anhela que usted se goce con Él. Ven y gózate conmigo. Así que para nosotras debería ser un gozo estar con el Señor y ver su bondad en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por último, es eso, el Señor se complace de nosotros. Él no encuentra ningún placer en las lágrimas humanas. De hecho, Él quiere gozarse con nosotros, pero necesita que estemos alineadas con Él. Él quiere responder nuestras oraciones, por eso Él dice, pídanme y yo les daré. No tienen porque no piden, pero cuando pidan, alíñense conmigo, conózcanme, que yo soy ese Dios bondadoso. Estoy dispuesto, estoy listo y quiero, me complace y me gozo, festejo cuando puedo bendecirlos a mi pueblo. Así que terminamos diciendo esto en la página 56. Gracias Dios, gracias Dios. Alabemos la benignidad de Dios por siempre, porque su bondad no tiene fin. Amén, amén, amén. Esto nos dice el autor. Ahora, si quieren un reto para esta semana, yo las animo a que ustedes y también las mujeres de su grupo, díganles, vamos a escoger 5 escrituras, 5 versículos de la palabra que me hablen a mí, en específico, de lo bueno que es Dios. Que yo lo haya visto en mi vida, que yo haya experimentado eso en mi vida, que resalte en mi corazón estas 5 escrituras para que nosotros sigamos aprendiendo y profundizando. Bueno, mis amadas, espero que esta sea una lección maravillosa, poderosa y que todas sigamos adelante creciendo en este viaje al corazón de nuestro Padre. Besos y bendiciones.